Hola, ¿cómo están? El día de hoy tendremos nuestra sesión sobre las terapias en pacientes terminales no oncológicos. Pero antes veremos un breve resumen de nuestra sesión anterior. Visceral, cuando afecta una de nuestras vísceras en el cuerpo. ¿Cuáles son las vísceras? Pues puede ser el intestino, el hígado, el corazón, los pulmones, etc. Esos son los dolores viscerales nociceptivos. Y el dolor somático, que es el que afecta el cuerpo, la periferia, los músculos, la piel, los tendones. El dolor neuropático es el que afecta los trayectos nerviosos. Puede ser desde el sistema nervioso central hasta el sistema nervioso periférico. Aquí vemos que existe daño o una disfunción en el sistema nervioso central o periférico y las manifestaciones del dolor se pueden interpretar como sensaciones quemantes, de hormigueo, como calambres o como un entumecimiento. Estas imágenes nos hablan un poquito de los diferentes tipos de dolor. Es una manera como de hacer más objetivo el dolor subjetivo que presentan las personas. En esta imagen podemos hablar un poquito de lo que es el dolor periférico o el dolor nociceptivo, donde puede haber un dolor muscular, un dolor a nivel del hombro, de la articulación, como en el hombro o en los codos. Aquí se puede interpretar como un dolor también a nivel muscular, lumbar o en la rodilla. Todos estos son dolores periféricos nociceptivos. La sensación de entumecimiento. Vamos a ver en esta sesión algunos de los objetivos sobre estas terapias. Se verán que hay similitudes y diferencias en cuanto a la terapia sea a un paciente oncológico y no oncológico. Y ver la necesidad de extender este tipo de cuidados paliativos a los pacientes que presentan enfermedades crónico-degenerativas ya terminales. Abarcar no solo el control de síntomas, sino también el apoyo emocional, espiritual, familiar y prepararse para este duelo en cuanto a la pérdida de este ser querido. Bueno, las definiciones sobre las enfermedades terminales no oncológicas ya la vimos en sesiones pasadas. La enfermedad que es avanzada, progresiva e incurable, que tiene una imposibilidad de responder al tratamiento, que presenta muchos síntomas que se deben a diferentes causas, que impacta emocionalmente al paciente, a la familia y al equipo que soporta y apoya a estos familiares y pacientes, y que tiene un pronóstico de vida muy limitado. ¿Qué situaciones de enfermedad abarcan estos cuidados paliativos al final de la vida? Enfermedades que son crónicas y que han avanzado y han dañado fuertemente a un órgano. Se incluye también en estas enfermedades la demencia senil avanzada, enfermedades degenerativas que afectan al sistema nervioso central, ancianos ya muy frágiles y coma de diversas etiologías. En esta sesión vamos a incluir los cuidados al final de la vida en pacientes que presentan enfermedad pulmonar crónica avanzada, enfermedad cardíaca congestiva, enfermedades hepáticas terminales, que es la cirrosis muy avanzada, enfermedades renales crónicas y enfermedades neurodegenerativas, en específico la esclerosis múltiple. Empezando con las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas,
tenemos que son la cuarta causa de muerte en Estados Unidos. El problema de estas enfermedades es que obstruyen el paso del aire y al mismo tiempo producen un aumento de la secreción de todas las células bronquiales, creando una mayor obstrucción y un impedimento para que haya una entrada de oxígeno hasta el final y haya ese intercambio. Las enfermedades que más provocan esta obstrucción son la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. La enfermedad pulmonar que con más frecuencia presenta estos problemas de necesidad de cuidados paliativos son estas, las enfermedades obstructivas crónicas pulmonares. ¿Qué nos habla de una terminalidad en un paciente con una enfermedad crónica obstructiva? Que el paciente presenta una disnea de reposo, con una respuesta escasa o nula a los medicamentos. Este paciente tiene dificultad para respirar, estando en reposo, estando postrado en cama. Y entonces se hacen más frecuentes el tener que llevarlo a los hospitales o que el médico acuda a su domicilio para tener esta atención. Hay una medida que se llama volumen expiratorio forzado en un segundo. Esta es una prueba donde se observa ya la deficiencia para poder respirar de manera adecuada en estos pacientes que presentan estas enfermedades obstructivas crónicas. Este volumen expiratorio en estos pacientes cuando ya están en una etapa ya de terminalidad, su flujo es menor del 30%, cuando lo normal tendría que ser de 0, tendría que ser mayor o igual a 80%. Otro de los datos que nos hablan de la terminalidad en estos pacientes es la cantidad de oxígeno presente en sangre y la cantidad de dióxido de carbono presente en sangre. Cuando estas cantidades son de oxígeno menor del 55 milímetros de mercurio y de dióxido mayor de 50 milímetros de mercurio en un ambiente normal de aire, quiere decir que este paciente ya se encuentra en una etapa más terminal. Otra medida y que es muy frecuente por nosotros utilizada y que ahora con todo este problema del COVID aprendimos a usar el oxímetro es la saturación de oxígeno. Cuando esta saturación en el paciente es menor de 88%, aún aunque tiene oxígeno suplementario, ya nos está hablando de la condición de terminalidad de su problema de salud a nivel bronquial. Otra de las condiciones que nos dice que este paciente ya está muy avanzado en su problema es que también al mismo tiempo, ante la insuficiencia respiratoria, empieza a tener problemas cardiológicos, ¿sí? Entonces empieza con una insuficiencia cardiológica derecha, se le llama, y que se le dice cor pulmonale. Esto quiere decir que al tener problemas respiratorios por esta condición de deterioro en sus pulmones, el corazón empieza a afectarse. Si existe una pérdida de peso mayor al 10%, en un tiempo menor de 6 meses, también nos está hablando de la evolución y del deterioro de esta enfermedad. Y cuando su frecuencia cardíaca se incrementa arriba de 100 latidos por minuto, es otro de los datos que nos hablan del problema de la terminalidad en estos pacientes. Bueno, pero ¿cómo se van a manejar los síntomas? Esto recae principalmente en el equipo médico, el control de estos síntomas, pero es bueno que se conozca sobre ello, ¿sí? El síntoma más importante en este tipo de pacientes con enfermedad obstructiva crónica
es la disnea. ¿Qué quiere decir? La dificultad para respirar. Entonces, ¿qué podemos hacer con este paciente que ya está en esta etapa y que su dificultad es el poder respirar, el poder sentir que le llega oxígeno a los pulmones? Bueno, se le puede dar suplemento de oxígeno, se le puede completar con oxígeno, se le pueden dar broncodilatadores, corticoides que actúan como antiinflamatorios, antibióticos y una fisioterapia pulmonar. Otro de los medicamentos que se utiliza mucho para este problema de la disnea es la morfina, que se puede dar subcutánea cada 4 horas en dosis de 2.5 a 5 miligramos. Y con precaución se pueden dar otros medicamentos que actúan un poquito más a bajar la ansiedad y la angustia del paciente, como es el diazepam, la clorpromacina, la prometacina o el midazolam, ¿sí? Ahora continuamos con la enfermedad cardíaca avanzada, que es la insuficiencia cardíaca crónica global. Es cuando la etapa de la insuficiencia cardíaca en un paciente ha llegado a un límite donde no responde a medicamentos, a tratamientos ni a ninguna otra maniobra que se le pueda ayudar. Entonces es importante entender un poquito de qué hablamos con la insuficiencia cardíaca y de esta clasificación que se llama la clasificación funcional de New York Heart Association, donde ellos dividen en 4 grupos esta clasificación, donde el grupo 1 son las personas que pueden realizar una actividad física habitual sin tener ningún dato de dificultad de respirar o algún otro síntoma. En el grupo 2, las personas al hacer cierta actividad producen palpitaciones, que es cuando se acelera un poquito el corazón, dificultad para respirar, se sienten cansadas o sienten lo que le llaman el languor. ¿Qué quiere decir esto? Ellos sienten una opresión o un dolor precordial al realizar una actividad física, cualquiera que sea esta, ¿sí? En el grupo 3, esta actividad, cuando es muy escasa, nos causa ya algunos síntomas, ¿sí? El ir a caminar, el agacharme para recoger algún objeto. Este tipo de actividad se le llama una actividad escasa, que no implicaría un mayor esfuerzo, pero que sí se manifiesta en estos pacientes al producir síntomas. Si yo al agacharme empiezo con taquicardia o empiezo con dificultad para respirar o con dolor, ese es el grupo 3, ¿sí? Y el grupo 4 es cuando la dificultad respiratoria se presenta estando yo en reposo. Bueno, ¿y qué criterios tenemos para hablar de la insuficiencia cardíaca? Bueno, y que esta insuficiencia cardíaca ya está dando señales de una terminalidad, donde el paciente ya está muy avanzado en su problema. Hablamos de la clasificación que hace el New York Heart Association y vemos que cuando estas personas ya están en el grado 4, a pesar de usar los tratamientos óptimos, ellos persisten con esta dificultad respiratoria. Entonces ya se considera que ellos entraron en una fase terminal. Cuando la fracción de eyección es menor al 20%, la fracción de eyección es la cantidad de sangre que arroja el corazón al bombear hacia las arterias del cuerpo, ¿no? Hacia las arterias principales. Cuando esta fracción de eyección es menor al 20%, ya está en un grado mayor de deterioro. El rango normal, para que se den una idea, el rango normal que tendría una persona sería del 50 al 70%.
La presencia de otros factores de mal pronóstico también serían como las arritmias, antecedentes de reanimación cardiopulmonar, antecedentes de pérdida de conocimiento, historia de embolias a nivel pulmonar que se originan en el corazón y ayuda o incrementa el riesgo las infecciones por VIH. Otros criterios, cuando el sodio está muy abajo en sangre, también nos empieza a hablar un poquito del deterioro. La insuficiencia renal, cuando existe insuficiencia en un órgano vital, de alguna manera empiezan deterioros en otros órganos del cuerpo. Bueno, en este caso, la insuficiencia renal lleva a que se produzca también una insuficiencia. La insuficiencia cardíaca lleva a que se produzca una insuficiencia renal. Y esta insuficiencia renal se corrobora cuando los niveles de creatinina están arriba de 2 miligramos por decilitro. Cuando existen enfermedades arteriales periféricas y la presión sistólica empieza a disminuir. Y cuando hay una ausencia de indicación o rechazo a tratamientos avanzados. Estos son otros criterios que nos hablan de la terminalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces vamos a aplicar los tratamientos paliativos en esta parte terminal, ¿sí? Y los cuidados paliativos deben de dirigirse al control de los síntomas. Ay. Tras el diagnóstico de la enfermedad, que ya es incurable, vamos a tratar de mejorar y controlar estos síntomas. No es bueno ni es justo que se inicie en el control de síntomas ya cuando el paciente está en sus últimos momentos en la fase agónica. El objetivo de este tratamiento paliativo es conseguir que el paciente se encuentre lo mejor posible, de una manera integral y mejorar su calidad de vida en los últimos momentos que le quedan. Por eso es muy importante que cuando ya se visualiza que él está en una etapa terminal, se le empiecen a dar el control y el manejo de esos síntomas. Es preciso tener en cuenta que si la vía principal y la que más se utiliza es la vía oral, no es posible a través de ella dar los medicamentos, buscar la vía alternativa ideal. Y ya en la terminalidad, una vía que es muy adecuada para estos pacientes es la subcutánea. ¿Qué síntomas vamos a manejar en un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada? Igual, la disnea, el dolor, la depresión y la anemia. Sí, igual los pacientes terminales también tienen derecho a deprimirse. Entonces vamos a tratar de apoyarlos para que ellos se encuentren mejor en sus últimos momentos. El 60% de los pacientes que mueren con insuficiencia cardíaca presentan este problema de dificultad para respirar. ¿Qué manejo se les dan? Se les pueden dar vasodilatadores, diuréticos, opioides, inclusive oxígeno, aunque aparentemente no lo ocuparan. El sulfato de morfina tiene la ventaja de que se puede administrar por vía oral y la dosis recomendada sería de 5 a 15 miligramos cada 4 horas. Como les digo, estos manejos quedan a cargo del médico paliativista. El dar morfina no altera la cantidad de gases que tenemos en sangre, es decir, no altera el nivel de oxígeno ni altera
el nivel de dióxido de carbono. Y si no se puede administrar por vía oral, tenemos la facilidad de administrarlo por vía subcutánea, pero aquí se dividiría a la mitad la dosis, es decir, 2.5, la mitad de la dosis que se administra por vía oral, ¿sí? Cada 4 horas también. Otro de los manejos serían la clorpromacina, las benzodiazepinas y, como les decía, la oxigenoterapia. Estos medicamentos lo que hacen es manejar un poquito la ansiedad en estos pacientes. Cuando uno presenta esa dificultad para respirar, empieza a generar mucha ansiedad y angustia. Entonces estos medicamentos nos ayudan un poquito a controlar y a modular esa ansiedad para que el paciente se encuentre mejor. El dolor también es uno de los síntomas que presentan los pacientes con insuficiencia cardíaca. El 78% lo ha reportado y de hecho se han hecho estudios donde se dice que el 41% de los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan dolores muy fuertes 3 días antes de su fallecimiento. El origen de este dolor puede ser el mismo problema cardíaco, artrosis, neuropatías, ya sean diabéticas o herpéticas. Y también intervenciones médicas pueden ocasionar este problema del dolor. Bueno, ya vimos en sesión anterior cómo se maneja el dolor. Hablamos sobre la escalera para el tratamiento del dolor. Y en el primer escalón, recordando un poquito, tenemos el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, por decir un ejemplo. En el segundo escalón tenemos opioides de leve acción, como es la codeína y la dihidrocodeína. Recordar que en estos escalones se puede combinar también el manejo de los coadyuvantes, como era la pregabalina o la gabapentina, ¿sí? Ya en el tercer escalón, si el dolor persiste y es muy fuerte, se puede utilizar la morfina combinada con un coadyuvante y en algunos casos se puede dar la sedación paliativa. Les insisto, estos manejos los hacen los médicos paliativistas. Hay que entender muy bien que es tratar de causar un bienestar en el paciente y no se trata de medidas extremas como la eutanasia. Aquí nuestro objetivo es diferente, es aliviar el sufrimiento frente a la muerte. Les decía que los pacientes con insuficiencia cardíaca, igual cualquier paciente con enfermedad terminal no oncológica, presenta este problema de depresión y creo que es un problema de nuestro siglo, ¿no? La depresión deteriora la calidad de vida y puede empeorar el pronóstico. Entonces es muy importante el actuar, el dar tratamiento antidepresivo para ayudar un poquito más a que el paciente esté más reanimado emocionalmente junto con la psicoterapia. No se puede ir solo. Necesita ese apoyo, ese acompañamiento para que ellos se encuentren mejor. Este apoyo emocional. Ahora hablando de la enfermedad hepática avanzada, donde generalmente o más bien se presenta con una cirrosis hepática, vamos a hablar un poquito que esta enfermedad, la cirrosis, es una enfermedad difusa del hígado, difusa porque se encuentra en todo el hígado. Ojalá y pudiera ser nada más de un lóbulo del hepático, pero esto es en todo el hígado, que se caracteriza por fibrosis, es como cicatrices que van quedando en el hígado y que transforman este parénquima sano en nódulos. Y entonces el funcionamiento del hígado pues no es igual. Las causas más comunes de esta insuficiencia hepática es el alcoholismo y la hepatitis viral.
que nos provoca esto que llamamos insuficiencia hepática crónica y avanzada. Cuando esta enfermedad, ¿cómo llega esta enfermedad a este nivel de terminalidad? Estamos viendo aquí un cuadro que es la clasificación y factores pronósticos de Child-Pugh, donde el paciente con enfermedad hepática crónica empieza a dar manifestaciones de daño en otros órganos. Entonces se hizo esta clasificación para más o menos dar un pronóstico del tiempo de vida del paciente con cirrosis hepática ya avanzada. Cuando hay daño hepático también se produce un daño a nivel cerebral que se llama encefalopatía hepática. Se produce la ascitis, que es la acumulación de líquido dentro de nuestro abdomen, dentro de la cavidad abdominal. Las bilirrubinas, que son que se visualizan dentro de sangre en estudios laboratoriales y que son producidas por el hígado y desdobladas por el hígado, empiezan a incrementarse también a nivel sanguíneo. La albúmina, que es una proteína importante para el cuerpo, también empieza a tener sus cambios, y el tiempo de protrombina, que entra dentro del factor de la coagulación, empieza a alterarse. Bueno, vemos en este cuadro que nos va a dar la pauta del grado de afectación o de avance que tiene el problema de cirrosis. En el punto 1 encontramos que el paciente no presenta encefalopatía, no presenta ascitis, sus bilirrubinas todavía están algo bajas, menor de 2. La albúmina, que es una proteína muy importante en sangre, está arriba de 3.5 y el tiempo de protrombina está entre 1 y 3, ¿sí? Cuando se tiene 2 puntos, ya empieza a presentar encefalopatía hepática, grado 1 a 2, ascitis, empieza este líquido de manera ligera, las bilirrubinas empiezan a incrementarse, la albúmina empieza a disminuir y el tiempo de protrombina se empieza a prolongar. En el grado 3 la encefalopatía es más severa, hay más daño, es de grado 3 a 4, la ascitis ya es masiva, abarca buena cantidad de la cavidad abdominal, las bilirrubinas se han incrementado arriba de 3, la albúmina se ha disminuido menos de 2.8 y el tiempo de protrombina se ha incrementado arriba de 6. Este cuadro nos va a decir el grado, más bien el porcentaje o el tiempo de vida que tendría este paciente con cirrosis hepática. Y bueno, vemos que el grado A, que es de 5 a 6 puntos, la supervivencia es una media de 5 años. El grado B, que nos da una suma de 7 a 9 puntos, su supervivencia es más o menos de 2 años. Y el grado C, de 10 a 15 puntos, la media es de 1 año. Bueno, ¿qué otros datos nos hablan de esta complicación o deterioro de esta enfermedad? Pues que ya el paciente empieza a tener peritonitis bacteriana, es una infección a nivel del abdomen, de la cavidad abdominal, quizás provocada por la misma ascitis, una ascitis que no responde a tratamiento, que el paciente, a pesar de su problema, persiste en el alcoholismo. El síndrome hepatorrenal, esto quiere decir que el daño hepático empieza a repercutir en el riñón y el riñón empieza a deteriorarse, ¿sí? Y empieza con insuficiencia. La encefalopatía hepática,
que no responde a tratamiento, o el problema también que es común, que puede pasar en estos pacientes con cirrosis, es que esa deformación o esa alteración en el hígado provoca cáncer. Condiciones de terminalidad en la cirrosis hepática es que la enfermedad avanza y no hay posibilidad de ningún trasplante. La cirrosis con Child-Pugh grado C y un síndrome hepatorrenal. Eso quiere decir ya que el paciente entró en una etapa donde se le debe de empezar a manejar sus síntomas y aceptar pues la situación de terminalidad. El manejo de los síntomas puede ser la paracentesis evacuadora, donde se drena ese líquido excesivo de la ascitis. Esto tiene que ser con mucho cuidado porque tampoco es muy sano drenar el líquido de golpe y porrazo y por personas que tienen la experiencia para hacerlo. Valorar la administración de albúmina humana, controlar la ictericia y el prurito. Al tener la bilirrubina alta se empieza a generar comezón en todo el cuerpo y entonces se puede controlar con la colestiramina. Medicaciones dietéticas, modificaciones en la dieta es muy importante. Esteroides para controlar la anorexia. Se puede usar un poquito la sedación igual para calmar la ansiedad y la angustia en los pacientes y los analgésicos en caso de dolor. Ahora vamos con la enfermedad renal avanzada, ¿sí? Y en esta enfermedad del riñón se habla de que hay una destrucción progresiva e irreversible de las nefronas, que son las que filtran la sangre para purificarla. Aquí la depuración de creatinina, que es un producto de desecho, es menor de 8 a 12 mililitros por minuto. Se hace una medición a través del estudio de la cantidad de creatinina que hay en la orina y la que hay en la sangre. Se hace ahí una ecuación y nos da este resultado. El normal sería de 88 a 137 mililitros por minuto. Cuando la depuración de creatinina en los pacientes renales terminales se va de 8 a 12 mililitros, o sea, si hay una verdadera disminución, esto nos está hablando ya del problema de insuficiencia renal muy avanzada. Cuando existe un síndrome urémico, ¿qué quiere decir? Que empieza con síntomas por la cantidad de productos de desecho que se encuentran en sangre y no se pueden eliminar a través del riñón. Se le llama síndrome urémico. Requiere, cuando este paciente entra a esta insuficiencia renal avanzada, pues se necesita la diálisis, el trasplante o ambos. El National Kidney Foundation dice que la diálisis se debe de utilizar cuando la depuración de creatinina es de menos de 15 mililitros por minuto. ¿Qué nos habla de la terminalidad en pacientes con insuficiencia renal crónica? Que nos dicen ya el problema del órgano que está muy deteriorado. ¿Qué pauta nos dan para saber el grado de deterioro que tiene este órgano? Bueno, les hablaba del síndrome urémico. En este síndrome el paciente empieza a estar con confusión, presenta náuseas, vómitos y prurito intenso. Su diuresis disminuye a 400 centímetros por día, cuando lo normal debe de ser de 800 a 2000 centímetros por día. Hay un incremento del potasio, que es un electrolito que es muy importante tener el control porque cuando sube mucho
el nivel de potasio en sangre, se puede dar un problema de un paro cardíaco por el incremento del potasio. También hay pericarditis urémica, que quiere decir que hay una inflamación en el pericardio, que es una capa que rodea el corazón. También existe síndrome hepatorrenal, es decir, que por el daño que tenemos en el riñón, se genera un problema en hígado que puede terminar también en un daño en los hepatocitos. Y la sobrecarga de líquidos que no se puede tratar. Esto son condiciones que nos hablan de la terminalidad en la insuficiencia renal. Bueno, ¿cómo se van a manejar los síntomas en estos pacientes? Pues es muy importante el diálogo con el paciente y con la familia sobre los manejos que él quiere o quisiera tener, ¿no? La aceptación de que llega un momento en que ya no es posible la diálisis, que no le va a ayudar, y ante el retiro del tratamiento de la diálisis, procurar que el paciente se encuentre con el mayor confort que se le pueda dar. En también se valora la sedación con el midazolam. Vamos ahora con la enfermedad de esclerosis múltiple, que esta es una enfermedad que se presenta de manera frecuente, o es la que se presenta más frecuente en el sistema nervioso central en cuanto a las enfermedades desmielinizantes. Estas enfermedades afectan todos los trayectos nerviosos, haciendo que se pierda la mielina. Y la más común aquí en México es la esclerosis múltiple. Esta esclerosis múltiple es causante de muchas incapacidades, se evidencia porque se encuentran muchas lesiones a través de la resonancia magnética en la sustancia blanca, y su curso pues es muy impredecible, porque hay personas que tienen un buen control de la esclerosis, que tienen periodos de relapso sin que tengan síntomas, y hay personas que su deterioro es muy rápido. Se desconoce la causa, pero se han encontrado que hay factores que favorecen a las personas que tienen esclerosis múltiple, y hay otros factores que lo desfavorecen. Por ejemplo, el ser mujer es un factor favorable para las personas que tienen esclerosis múltiple. No quiere decir, ni es una regla, que todas las mujeres van a estar perfectamente bien aún con su esclerosis. Quiere decir que las mujeres, cuando sufren esclerosis, en su mayoría es menos agresiva. Es más agresiva en el hombre. También se ha visto que si inicia en jóvenes o en una edad más joven, el problema es menos agresivo que se inicia cuando las personas son mayores. Si empieza con pocos síntomas, son síntomas esporádicos y son pocos, es también un factor favorable, mientras que si empieza con muchos síntomas, ya no se está hablando de la gravedad de la esclerosis. Muchas veces se inicia con una neuritis óptica, que quiere decir que el nervio óptico se ve afectado, o algún nervio a nivel sensorial, como es el gusto o la audición. Esos son déficits sensoriales. Cuando la esclerosis se manifiesta de esta manera, es menos agresiva que si empieza con inicios a nivel motor, en donde los movimientos son afectados al inicio. Si tiene periodos largos, si ella presentó un síntoma de esclerosis, o él de esclerosis múltiple, y ese fue su primer brote, y tarda mucho en presentarse el segundo brote, entonces eso es un buen pronóstico para lo duro que es también esta enfermedad.
El pronóstico se agrava cuando los periodos son cortos, los periodos de remisión son cortos y el segundo brote empieza de una manera más pronto que en tiempo más corto. Aquí es más favorable si es baja frecuencia de exacerbaciones. Veamos que la esclerosis múltiple es como una enfermedad que se presenta con exacerbaciones y luego baja y luego se vuelve a presentar con esta exacerbación de la enfermedad. Si esta frecuencia es baja, entonces tiene mejor pronóstico a que si las frecuencias de exacerbaciones son más rápidas y más frecuentes, ¿sí? No presenta una discapacidad precoz, mientras que aquí en la desfavorable es que incapacita al paciente de una manera rápida, y en la resonancia magnética se presentan pocas lesiones, mientras que en las desfavorables las lesiones son abundantes. Dándonos una idea de lo que es favorable, más favorable o menos favorable, pues veremos un poquito los síntomas más frecuentes en estos pacientes. Es una enfermedad en realidad todavía desconcertante, no tenemos muchos apoyos ni muchos tratamientos médicos, pero bueno, las manifestaciones que más frecuentemente se presentan en los pacientes con esclerosis múltiple es el cansancio, la astenia, fatiga, y que se puede manejar con amantadina, que es un medicamento que ayuda a disminuir estos síntomas. El dolor lo podemos, como es una enfermedad que afecta los nervios, acuérdense que hay medicamentos muy específicos para el dolor, para controlarlo, y tenemos la gabapentina y la carbamazepina para ayudar. Cuando existen espasmos en vejiga neurogénica, se pueden dar anticolinérgicos. Existe otro síntoma que se llama disestesia, donde el paciente con un rozón siente un dolor muy fuerte o un dolor tipo quemante insoportable. Esto los podemos manejar también con antidepresivos tricíclicos, y por la enfermedad se producen espasmos en las extremidades inferiores. Se puede manejar con diazepam, con benzodiazepina o el baclofen. Otro de los síntomas que presentan pacientes con esclerosis múltiple es la pérdida de control de esfínter, que al mismo tiempo se acompaña con el estreñimiento. Y entonces el manejo de estos síntomas sería dieta, ejercicio, ingesta de fibra y líquidos abundantes. Cuando existe espasticidad en el cuerpo, que el cuerpo está muy espástico y no se puede mover, o al mover provoca dolor, se puede dar el baclofen oral o también intratecal. Y cuando existe disfagia, porque estos pacientes con el avance de la edad empiezan a tener problemas para deglutir, entonces o empiezan también con dolor a la deglución, se les debe de administrar una dieta especial, digamos que se les puede dar una especie como de papilla, donde la deglución de los alimentos sea más fácil, o inclusive valorar la gastrostomía, que es hacer un orificio en el estómago y a través de este tubo de la gastrostomía dar la alimentación. Bueno, estos pacientes, como comprenderán, al tener esta incapacidad para la movilización, al estar más postrados, al tener dificultades a nivel de sensoriales de la visión, la audición, etcétera, pues claro que entran en una etapa de ansiedad y depresión. Entonces es muy importante la psicoterapia
el tratamiento farmacológico, la rehabilitación en ellos es súper importante, pero yo diría que en cualquier paciente con enfermedad crónica, una rehabilitación física les apoya a mantenerse en mejores condiciones. Y en ellos también es posible que se presenten las convulsiones y entonces se les maneje con anticonvulsionantes como la carbamazepina y la lamotrigina. Bueno, entender el ABC de los cuidados paliativos también incluyen lo que es la actitud, behavior, que son los comportamientos, la compasión y el diálogo. La actitud, una actitud positiva del profesional de salud, repercute también en la actitud del paciente frente a la enfermedad. Si el médico o el equipo de salud se presenta ante el enfermo de una manera positiva en el apoyo y en el acompañamiento, el enfermo va a estar mejor. El behavior, que es el comportamiento, cuidar el diálogo frente al enfermo, demostrar un interés real, dar información diaria que el paciente pueda comprender, cuidar al hacer las exploraciones, hacerlo con el debido respeto y abordar temas difíciles tanto de manera privada o a nivel de su familia, ¿sí? Y la compasión. El paciente debe percibir que el profesional de salud comprende, respeta y siente su sufrimiento. Si el profesional de salud no tiene esta posibilidad de hacer este acompañamiento, el paciente se va a sentir solo y, aparte de todo, con desconfianza. El diálogo es muy importante con el paciente y con el enfermo. La relación médico-paciente es muy importante, sobre todo en esta etapa de terminalidad. Conocer el contexto vital del paciente es fundamental en un tratamiento encaminado a la conservación de la dignidad. No olvidemos que son personas como nosotros y que se merecen nuestro respeto y son pacientes con su dignidad. Un médico sabio dijo, la mejor medicina es amor y cuidados. Y alguien le preguntó, ¿y si no funciona? Él sonrió y le contestó, aumenta la dosis. Es muy importante el manejo médico, el manejo como profesionales de salud, es muy importante en nuestra función, pero este acompañamiento se debe de aprender a hacerlo de manera integral para que el paciente reciba lo mejor de nosotros. El cuidado y el amor son las mejores guías que puede tener el médico para dar al paciente lo que se merece ante este sufrimiento por el que está atravesando. Es muy importante que hagas lo que de verdad te importe. Solo así podrás bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Elizabeth Kubler-Ross. Gracias por su atención. Bueno, la tarea que vamos a dejar es ¿qué se entiende por enfermedad terminal? ¿Y cuáles son los manejos de los síntomas en la fase terminal de cada una de estas enfermedades de las que estuvimos abordando en el día de hoy? Muchas gracias por su atención.